Bueno, aquí la parte 2 del hiperparatiroidismo primario, continuando. Recordemos que el hiperparatiroidismo, como comentamos, cuáles son su presentación, pero bueno, se divide básicamente en dos, que es el clásico y el no clásico, el hiperparatiroidismo primario. Dentro del clásico vemos al paciente típico que tiene un calcio sérico arriba de 10.8, digamos arriba de 11 o de 11 por lo menos, con una paratormona relativamente alta, ¿no? ¿Cuál es mi punto máximo de paratormona alta? Básicamente ronda en 55 picogramos. Si tenemos una paratormona por arriba de 55, es probable que requiera indagar su médico tratante sobre de esta condición. Pero bueno, evidentemente que los puntos más altos de paratormona, como es una enfermedad dinámica, puede estar fluctuando. Entonces sí, también se recomienda en estos pacientes, cuando está ligeramente arriba de 55, volver a tomar otro estudio 3 semanas después, como vienen, o 3 meses después, como vienen en algunas guías. Bueno, en el hiperparatiroidismo clásico, en donde sí tenemos francamente nuestra paratormona elevada y nuestro calcio entre 11 y arriba de 11, pues el paciente va a experimentar diferentes síntomas. Como comentamos en estos reels, vemos que pues dentro de los signos y los síntomas de la enfermedad, básicamente es la caída del cabello, que esto es un tema muy frecuente en pacientes con hiperparatiroidismo, sobre todo en esos grupos de riesgo que comentábamos en la quinta, sexta, séptima década de la vida. Pues te está cayendo el pelo, que normalmente es una condición que sucede con el tiempo por el envejecimiento, pero también es cierto que pues vemos una caída importante de cabello en estos pacientes, o en estas pacientes sobre todo, porque pues, volvemos a lo mismo de que afectan más a las mujeres. En los hombres no hay que confundir con alopecia androgénica, a veces no es eso, por eso siempre hay que ver nuestros niveles de calcio y nuestras fluctuaciones de calcio, que es lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Estas fluctuaciones que hay, que se han visto en algunos estudios, como el que platicábamos en el episodio pasado, en este artículo, este review de la New England, donde en los hospitales bien equipados pues van tomando calcios y revisan y se van dando cuenta de que va fluctuando. Nosotros debemos hacer lo mismo cuando tenemos una caída del cabello. No siempre es hipotiroidismo. La gente asocia la calvicie con el hipotiroidismo, pero generalmente las cosas no son así, ¿no? El hipotiroidismo tiene que tener otra presentación y tener otros signos y síntomas para que lo sea. Pero sin desviarme de ese tema, bueno, el hiperparatiroidismo también se puede confundir con alopecia androgénica en hombres o en mujeres. Otra de las condiciones que se presentan en el paciente básicamente es dolor muscular, dolor óseo y dolor articular. Esto es algo muy común, ¿no? Tengo dolor sobre todo en la zona del tercio distal del radio, en donde generalmente se dan las fracturas. Aquí es donde los pacientes con hiperparatiroidismo primario sintomatológico, que así se le llaman en algunos artículos en la bibliografía, llega a haber mucho dolor en la muñeca, y aquí es donde generalmente hay más desgaste, y es generalmente donde los estudios de densitometría no se toman estas áreas. Generalmente se van hacia abajo, ¿no? Hacia la cadera o hacia la columna, pero no se va estrictamente, no se hacen y se omite, digamos, de alguna manera en la paciente el estudio densitométrico del área del tercio distal del radio, que es muy importante hacerlo en todas las pacientes con calcio alto. Entonces el dolor óseo es importante acá. Puede haber dolor óseo un poco en las caderas o en las rodillas o en los codos, también en los hombros. Llega a haber también este dolor que de repente, sobre todo cuando está fluctuando el calcio, el paciente también presenta palpitaciones, puede haber ligera sudoración. Hay otros signos y síntomas evidentemente de la enfermedad que son un poco más complejos o se pueden enmascarar con otras enfermedades, incluso el mismo hipotiroidismo, o incluso el lupus. Hay muchos pacientes que tienen lupus que van al reumatólogo, tienen esta sintomatología y le hacen de todo, ¿no? Pero no descartan esta enfermedad, sobre todo en estos grupos de riesgo. Otro de los datos que se pueden presentar en el paciente, como estamos viendo aquí en estos reels y toda esta información que está activa todavía en mi perfil, pueden consultarla, se dividen básicamente en complicaciones óseas, que es obviamente dolor articular, hasta fracturas óseas, ¿no? Entonces, el paciente puede tener dolor porque está fracturado, ¿no? O una ligera caída y se fractura el paciente. Hay una enorme fragilidad ósea en estos pacientes, ¿no?
También vemos a nivel óseo, pues evidentemente la osteoporosis, la osteopenia, que es un dato importante, son signos importantes de la enfermedad. A nivel renal vemos la nefrolitiasis, que son los litos, las piedras en los riñones que se presentan. Bueno, es difícil encontrar en todos los pacientes la nefrolitiasis. En realidad hay un porcentaje menor, un 20% de ellos máximo puede llegar a tener sintomatología de litos en el riñón. Y esto sobre todo en jóvenes hay que prestar atención, que se repiten estos cuadros de litiasis renal, porque no solamente es exclusivo en estos grupos de riesgo, también en jóvenes, operado jóvenes, hombres también, evidentemente, y también son grupos que pueden estar afectados en un menor porcentaje. Otro de los datos que se pueden presentar en el paciente con hiperparatiroidismo franco, típico, que estamos hablando, es lo que se le llama polidipsia, que es tomar muchos líquidos, y poluria, que es orinar mucho. Es otra de las características también que se presentan a nivel renal y que la gente a veces lo confunde con resistencia a la insulina o con trastornos metabólicos que evidentemente el hiperparatiroidismo puede condicionar. Si usted es una paciente con diabetes mellitus, por ejemplo, o tiene algún trastorno metabólico relacionado con la glucosa o con los lípidos, pues con hiperparatiroidismo se exacerba y es más difícil tratar al paciente o disminuir estos rangos, sobre todo de glucosa y del perfil de lípidos. Bueno, otro de los datos que puede haber es la nefrocalcinosis, que es como un riñón que se calcifica totalmente, ¿no? Aparecen como placas de calcificación, que también es menos frecuente que la nefrolitiasis, pero se llega a presentar. Y además de esto, de orinar mucho, también pues la concentración de calcio en la orina, ¿no? Esto es también muy evidente. Hay una concentración mayor de calcio en la orina en estos pacientes con hiperparatiroidismo que incluso en pacientes que tienen nefrolitiasis pero que no tienen hiperparatiroidismo. Otro tema que es importante aquí es ver en los pacientes con esta enfermedad, además si presentan esto que acabamos de comentar a nivel renal o no, es ver cómo está su función renal. Es muy importante. El hiperparatiroidismo puede causar insuficiencia renal y disminuir la tasa de filtración glomerular. Incluso también la depuración de la creatinina, esto se hace con una recolección de orina y se reporta la tasa de filtración glomerular, que es la TFG. Cuando la tenemos por debajo de 60, ya estamos hablando de una enfermedad renal que está evidentemente, complicada, o se ha llevado a cabo por el mismo hiperparatiroidismo y por la acción de la paratormona alta. Entonces, el hiperparatiroidismo también, además de lo que acabamos de comentar sobre la calcificación y los litos y todo esto, también causa insuficiencia renal. Por otro lado, están otras complicaciones que comentamos, que son las complicaciones neurocognitivas y las cardiovasculares. Las neurocognitivas no saben exactamente todavía a qué se deben, pero uno de ellos es la pérdida de la memoria, la amnesia, por ejemplo, o los pacientes que tienen depresión. También los pacientes con hiperparatiroidismo llegan a tener depresión, llegan con el psiquiatra y no se han dado cuenta que hay fluctuaciones de calcio. Por ahí recuerdo otro artículo que leí sobre pacientes que hicieron estudios en hospitales psiquiátricos sobre psicosis, se dieron cuenta de que muchos de ellos tenían los calcios fluctuantes. O sea, pacientes con cuadros de psicosis con hiperparatiroidismo. Entonces esto es una enfermedad de lo más, que se enmascara con todo lo demás, dinámica, que presenta cosas de lupus, de alteraciones de la conducta, enfermedades psiquiátricas como la psicosis, se puede haber depresión. Muchos pacientes en esta etapa evidentemente pueden estar en un cuadro depresivo. Es muy común encontrar a mujeres posmenopáusicas con cuadros depresivos y que hay que checar siempre su calcio, no estar duro y dale con el tema del hipotiroidismo. Entonces muchos psiquiatras llegan a confundir esto. Otra de las complicaciones cardiovasculares es el aumento de la tensión arterial y el endurecimiento de las arterias. Y esto, pues llega a causar problemas con el tratamiento. Si usted tiene hipertensión arterial, esto también es complicado con estos pacientes que tienen además hiperparatiroidismo. Se esté presentando como hipertensivo el paciente y el tratamiento generalmente se vuelve algo refractario, entonces tienes que estar subiendo tu dosis de medicamentos antihipertensivos. Vamos a continuar. Se nos está acabando el tiempo. Voy a seguir hablando, un resumen importante. Vamos a hablar en el próximo video sobre cuadros multiglandulares, cuando se presenta más de un adenoma como causa, qué pasa con los jóvenes, cómo tenemos que estudiarlos. Las causas genéticas son muy importantes también en el hiperparatiroidismo, no solamente es esporádico. Y si tienen dudas hasta acá,